Dijimos que otro de los lados del triángulo sobre el que hemos planteado el tema que hoy nos compete tiene que ver con tratar de conocer o leer o interpretar el comportamiento del electorado. ¿Se burlan los electores de las predicciones que pesan sobre ellos? Bueno, esto vamos a intentar plantearlo desde una mirada un poco más sociológica y lo vamos a buscar hacer de la mano de nuestro próximo invitado, a quien también vamos a presentar desde sus datos. Ramón Monteiro es licenciado en Ciencias de la Comunicación, doctorado en Comunicación Social, es titular de la Cátedra de Sociología y Opinión Pública de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y ya le damos la bienvenida. Ramón, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a vos por invitar. Ramón, ¿por qué crees que hubo esta diferencia? Nosotros hemos elegido como eje lo que pasó en Córdoba y lo que pasó en Buenos Aires. ¿Por qué crees que hubo esta diferencia entre lo que marcaban las encuestas y lo que después pasó? Lo que me parece, Susana, es que hay que entender que una cosa es el voto propiamente dicho, cuando el electorado va y el ciudadano va y se expresa el día domingo, y otra cosa son las mediciones que hacen las empresas demoscópicas, que tienen siempre un interés particular. Nosotros tenemos que reconocer que, y preguntarnos si lo que falla son las encuestas o los que realmente hacen las encuestas. Porque las encuestas encuestar es un método, una metodología científica muy comprobada. El tema es cómo se pregunta y a quién se pregunta y de qué manera se construye ese instrumento metodológico. Por eso los resultados pueden ser interesados para el propio encuestador, puede ser interesado para el partido político o para el político. Direccionados, digamos. Son cuestiones que se van sondeando a medida que transcurre la campaña electoral. Están direccionados, claro, muchas veces, porque no se trata de que uno crea que se miente. Lo que se construye son instrumentos para medir algo. Y ese algo pues, es la opinión de la ciudadanía en un periodo preelectoral. Lo que ocurre es que la realidad nos muestra el domingo a las 10 de la noche que el resultado es otro. Entonces aparecen los cuestionamientos permanentes. Pero el cuestionamiento tiene que ser en este sentido. Las encuestas se construyen desde una matriz donde convergen intereses políticos, intereses económicos. La vieja idea de la encuesta de que era la voz de la opinión pública hoy está bastante tergiversada porque hasta la década del 70, la década del 80, uno pensaba que los sondeos de alguna manera venían a mostrar lo que la ciudadanía tenía como prioridades. Ahora sabemos que los sondeos están orientados básicamente por intereses comerciales, intereses políticos, intereses de distinta naturaleza, que han hecho de alguna manera separar a esas empresas de la vieja idea de que son representantes de la voz de la opinión pública. Hoy son representantes de intereses. Ramón, entonces en esto queda un velo de esperanza porque que no coincida el resultado con lo que la encuesta marcaba, quiere decir, porque este direccionamiento se hace precisamente para lograr un objetivo. Sí, claro. ¿No se está consiguiendo? No, el tema es, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo es orientar la definición del voto, probablemente sí. Lo que pasa es que también tenemos que pensar que si nosotros creemos que los resultados de las encuestas son infalibles y que no se pueden dar ningún tipo de opinión en contra, estaríamos entrando en un plano peligroso de creer que con una encuesta uno puede solucionar el problema de la participación ciudadana, cuando en realidad la participación ciudadana está afectada por múltiples situaciones. En general, y eso cualquier manual, tanto de la sociología política como de la propia teoría política, dice que en general a las personas la política no es uno de los intereses prioritarios dentro de sus elementos cotidianos. Entonces, por supuesto que la política afecta
afecta a la vida de los ciudadanos, ya lo dicen todos los manuales de teoría. Lo cierto también es que las personas, además de hablar con el encuestador, hablan con el vecino, con el hijo, con el padre, y es en ese fluir donde también se intercambian opiniones, que no necesariamente tiene que coincidir con la respuesta que se le dio a la pregunta, que por lo general son cerradas, son sí o no, o te gusta tal o cual candidato. La política termina afectando la vida de los ciudadanos, pero sobre todo lo que hacen o dejan de hacer los políticos, y ahí a lo mejor es donde termina el electorado decidiendo, sobre todo cuando tiene políticos que vienen de la gestión. Ahora también se da esto de que hay políticos que no vienen de la gestión, entonces uno no sabe qué va a hacer o dejar de hacer tal persona si llega al lugar de funcionario. Pero, ¿qué características crees que tiene el electorado, en particular el cordobés? ¿Se diferencia de otro tipo de electorado? ¿Te parece que tiene alguna característica particular? No, creo que hay particular? características más o menos similares. Hay cierta estabilidad en el voto. No es que haya cambios abruptos en el voto. Si uno se fija algunos de los porcentajes entre las elecciones del 2011, el 2015 y el 2013, que fue por diputado, el electorado es más o menos parecido en términos de votos, porque hay cierta referencia hacia una identidad política. ¿Existe eso hoy? Yo creo que sí, que hay una parte de la sociedad que mantiene cierta referencialidad, lo cual no quiere decir que sea totalmente adicto a lo que se diga, no, me parece que hay cierta referencialidad política, pero porque si no, no se podría entender. Hay voto volátil, por supuesto, si eso es a donde vos apuntas. Claro que hay una cierta volatilidad del voto, pero también hay cierta pertenencia a determinadas referencias o figuras. Por eso hay cierta estabilidad en el voto de algunos candidatos. Te pregunto esto porque ni siquiera los propios candidatos terminan definiéndose mucho dentro de un lugar político único. Van mudando de lugar, sí. Y la gente, ¿cómo crees que ve esto? ¿Cómo observa esto? ¿Sigue atado a la persona, digamos, no tanto a dónde se encuentre representado políticamente en el momento del voto, digamos? Claro, lo que pasa es que es cierto lo que decís vos, hay una cierta mutabilidad por parte de la dirigencia política, pero también es cierto que esa mutabilidad se da en unos márgenes. Sería muy difícil pensar que un partido de la izquierda se junte con un partido de centro derecha, por ejemplo. Entonces el electorado se mueve en una franja más o menos determinada. Lo que pasa también, Susana, es que el campo de la política tiene cierto desprestigio, pero ese desprestigio no se termina condensando en una práctica distinta de la política. Por eso también hay cierta recurrencia al voto más o menos de los mismos candidatos. Vos fijate, uno puede hacer un raconto de quiénes son los candidatos en los últimos 20 años. Más o menos las mismas caras. Sí, es verdad. Entonces, lo de renovación ha quedado en un concepto vacío. ¿Dónde te referencias? ¿Te referencias en el político, en el líder? ¿Te referencias en el proyecto político? Uno no ve que se discuta un proyecto político, uno ve la publicidad que es condensada en el marketing, de que es la apelación permanente a la figura del líder, más que a los proyectos políticos profundos que no se debaten. Pareciera que todo pasaría por ese personaje casi insustituible. Si tuvieras que hacer una lectura del electorado argentino, muy acotada, ¿no? Pero desde el 83, cuando volvimos a ir a las urnas, hasta ahora, ¿te parece que ha madurado el electorado, que ha cambiado, o seguís viendo esta estabilidad inmodificable? No, creo que ha consolidado la idea de que la democracia es el único sistema en el cual uno vive y debería vivir, donde uno se puede expresar libremente. Ese es un hito fundamental que hay que rescatarlo. Nosotros como ciudadanía sabemos y hemos consolidado y hemos decidido que nuestro sistema de gobierno sea el del sistema democrático. No hay ningún margen para ningún tipo de aventura que no sea dentro del margen que propone el sistema democrático. En ese sentido, creo que hay una maduración de la ciudadanía, porque el eje de la libertad, el eje de
de la posibilidad de expresarse públicamente sigue siendo un valor importante. Por eso yo creo que sí hay una profundización en ese sentido. Y también la posibilidad de que haya distintos canales de participación, que van desde el barrial hasta el virtual. Son distintos canales en donde uno se manifiesta. Este es un medio en el cual uno puede expresarse libremente, pero también las redes sociales y también en distintos ámbitos institucionales. Esos son espacios que se han ido construyendo sobre la base de aceptar que hay un sistema político que es el democrático. Ramón, ¿crees que los políticos logran interpretar, los políticos que hoy tenemos, logran interpretar al electorado, a la necesidad de la gente en sus propuestas de campaña? El mundo de la política siempre es un mundo que se mira mucho el ombligo. Uno supone que a partir del año 2003 ha habido un cambio interesante en términos de participación, toda vez que las estructuras políticas de alguna manera se han movilizado, hay más participación del joven. El joven es por esencia rebelde, y eso es importante que participe independientemente de cuál sea el ámbito político en el que se participa. Se participa tanto desde la izquierda como de la derecha. Es decir, uno toma esa figura, digamos, más clásica de distinción, pero lo importante es que se participe. Y en ese sentido creo que hay que revalorizar las manifestaciones políticas de los distintos sectores. Lo que ocurre es que muchas veces el campo político, sobre todo en tiempos electorales, se concentra en un microclima y muchas veces queda desairado frente a los reclamos de la sociedad, y ahí es donde aparece con mucha fuerza esta idea de la sondeocracia, el poder del sondeo para hacernos creer o hacernos ver que la voluntad del electorado o de la ciudadanía o del pueblo, como te guste, es en esta o en otra dirección. Ramón, muchísimas gracias por tu visita acá en Palabras Políticas, y también esperamos que no sea la última vez. No, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos aquí en Palabras Políticas, pero después de la pausa.